Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para aprender en casa. En este video veremos el capítulo 11 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. Los temas de este capítulo serán la muerte de Lázaro, Jesús, la resurrección y la vida, Jesús llora ante la tumba de Lázaro, la resurrección de Lázaro y el complot para matar a Jesús. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11, del 1 al 6. El capítulo comienza diciéndonos que Lázaro estaba enfermo y que vivía en Betania, la aldea de María y Marta, sus hermanas. Ahora todos sabían acerca de María, la que había ungido los pies de Jesús con nardo puro. Jesús dijo que lo que ella había hecho sería recordado donde quiera que fuera predicado el Evangelio. Estas hermanas eran humildes y no le hicieron ninguna súplica, simplemente le contaron a Jesús su problema y dejaron que él decidiese lo que había que hacer. El Señor Jesús no se guiaba por interpretaciones humanas de los sentimientos, sino que estaba sujeto a la voluntad del Padre. Los sentimientos humanos le habrían impulsado a ir rápidamente a Betania, pero él permitió que Lázaro muriese. Tenemos que reconocer que tiene un motivo y que su manera de actuar es perfecta, motivado por su amor que procura el bien del individuo y la gloria de Dios. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Juan 11, del 7 al 10. El Padre había dado al Hijo una obra que hacer y nada le podía impedir que la hiciera. Dios le ha dado a cada persona también una tarea principal para cumplir en su vida. Pero por otra parte, gracias a Dios, usted permanece completamente invulnerable hasta que su obra esté cumplida. Nadie puede estorbar o frustrar el propósito de Dios en su vida si usted le está siguiendo a Él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Juan 11, del 11 al 16. Los discípulos no comprendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Lázaro dormía, pero el sueño es para el cuerpo y nunca para el alma. La muerte significa separación y es una realidad, una terrible realidad para el cuerpo. Pero recuerde que la resurrección también es una realidad. Según el punto de vista humano, el ser humano termina en la muerte. Pero es allí precisamente donde Jesús comienza a actuar. Donde el hombre tiene que terminar, allí es donde Jesús puede comenzar. Tomás era una de esas personas que siempre pronosticaba tristezas, creía que iba a morir con Jesús defendiendo a su maestro, y seguramente hablaba en serio, al igual que Pedro cuando prometió defender a Jesús hasta la muerte. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús:
Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11, 17 al 22. Betania estaba situada cerca de las puertas de Jerusalén. Muchos judíos habían caminado desde Jerusalén a Betania para estar con Marta y María. Al parecer eran una familia prominente en Betania y estas hermanas eran bien conocidas en Jerusalén. Parece que Marta personificaba al carácter agresivo, era una mujer emprendedora. Su carácter revela una maravillosa fe, pero también una impaciencia y una falta de sumisión a la voluntad de Dios. Por contraste, María estaba dispuesta a quedarse en casa, había aprendido a sentarse a los pies de Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11, 23 al 27. Marta creía en una resurrección, pero es más fácil creer que el Señor vendrá y que los muertos serán levantados que creer que mañana, en medio de las dificultades y contradicciones, puedo vivir para Dios. La vida comienza en el momento en que una persona acepta al Salvador, de modo que el que vive y cree en Jesús nunca morirá, porque Jesús ya ha muerto por él. Marta expresó la misma confesión que dio Pedro. Ella comprendió que Jesús era el Mesías. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Juan 11 del 28 al 32. Marta salió al encuentro de Jesús y le reclamó. Jesús le respondió que su hermano resucitaría, pero ella le dijo que sabía que resucitaría en la resurrección, en el día postrero. Todas las personas que estaban allí con Marta y María en esa casa, consolándolas por la muerte de su hermano, se dirigieron entonces al cementerio sin saber que María había salido para recibir a Jesús. Ellos pensaban que ella iba a llorar al sepulcro, pero María había salido en realidad a recibir a Jesús. Este incidente aclara la razón por la cual Jesús dijo que sería conveniente que él se fuese. Si Jesús hubiera permanecido aquí en su cuerpo físico, estaría limitado geográficamente. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Juan 11, 33 al 37. Jesús se estremeció en su espíritu y se conmovió. La muerte es una cosa terrible, y usted puede estar seguro que Jesús siente compasión por usted. Su simpatía está con los que viven. Los judíos no comprendieron aquí el verdadero sentido de la actitud de Jesús. Él no lloraba por causa de su amor por Lázaro. Jesús no lloró por los muertos. Lloró por ellos, por los que estaban vivos y que sentían la pérdida de sus seres amados. La resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo,
Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Juan 11, 38 al 44. No podemos disimular el aspecto de la muerte en una persona a través de medios humanos. Tampoco lo lograremos rodeando el cuerpo en un féretro con ramos de hermosas flores. Esto se hace con la intención de ayudar a mitigar el impacto de los efectos de la muerte. Pero aún con todo esto, la cercanía de la muerte es una experiencia terrible. La crudeza del comentario de Marta no oculta eso. Por tanto, Jesús oró audiblemente para que las personas a su alrededor supieran que lo que hacía estaba de acuerdo con la voluntad del Padre y era para la gloria del Padre. Hizo esto para el provecho de aquellos que estaban allí. El complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11, 45 al 48. Estos hombres no podían ignorar este milagro. Pero es interesante saber que este gran milagro de la resurrección de Lázaro habría motivado a los escépticos para volverse a Jesús, pero no resultó así. El problema no se hallaba en la falta de evidencias. En aquel entonces los principales sacerdotes eran mayormente saduceos, que eran los liberales o críticos de la época y que no aceptaban los milagros ni lo sobrenatural, inclusive tampoco la resurrección. Los fariseos, por su parte, eran los conservadores. Estaban categóricamente opuestos los unos contra los otros en todos los aspectos. Sin embargo, aquí se unieron en su odio contra Jesucristo y en su determinación para matarle. Temían que hubiera un movimiento masivo de apoyo a Jesucristo que resultara en una revolución y que, en consecuencia, Roma viniera sobre ellos. Es decir, que obraron sobre la base del temor. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan 11, 49 al 53. Ellos empezaron a emplear la razón y la lógica. Es interesante notar que aunque lograron matar a Jesús, toda la nación pereció cuando el general romano Tito llegó en el año 70 después de Cristo y destruyó Jerusalén y a la nación. Este fue el comienzo del fin. A partir de entonces trataron abiertamente de matar a Jesús y declararon su hostilidad públicamente. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Juan 11, 54 al 57. Las multitudes venían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua, y las personas comentaban en cuanto a Jesús, se preguntaban si Jesús vendría a la fiesta este año. Sabían que el Sanedrín, supremo tribunal religioso de los judíos, le buscaba afanosamente. Todo lo que sucedía ponía en evidencia que si habían rehusado creer a Moisés, no creerían entonces aunque alguien resucitase de los muertos.
Al llegar a este momento en el relato hemos alcanzado pues el punto decisivo del Evangelio de Juan. Nos estamos acercando ahora a la última semana de la vida de Jesús. Conclusiones. El Señor Jesús no se guiaba por interpretaciones humanas de los sentimientos, sino que siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Dios tiene un motivo y su manera de actuar es perfecta, motivado por su amor que procura el bien del individuo y la gloria de Dios. Si somos creyentes, podemos reforzar nuestra esperanza con la certeza de la resurrección ante la presencia visible de Jesucristo. Evaluación y reflexión. ¿Qué figura usa Jesús para describir la muerte de Lázaro? ¿Qué respuesta da Jesús a la fe y confianza de Marta? ¿Qué puede esperar si usted vive y cree en Cristo? ¿Cuántos días estuvo muerto Lázaro? ¿Creyeron en él los que vieron el milagro? ¿Qué acordaron hacer los fariseos a pesar de saber los milagros que Jesús hacía? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del metodismo, recomienda algunos consejos prácticos para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y la armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura, para entenderla como sólo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debemos terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.